Inicio a esta semana la fase 1. Para ciclo 6 vamos a trabajar las ciencias naturales. Recuerden que las ciencias naturales están compuestas por el área de biología, física y química. Para esta semana vamos a trabajar la parte química. Muy bien, recuerden que en cada una de las áreas de trabajo tenemos un problema general. Ese problema general tratamos de darle solución con las actividades que se van a desarrollar en esta temática. Entonces leamos nuestro problema general. Dice: la comunidad del corregimiento de Bellavista Hermosa, ubicada sobre el piedemonte costero en el sur de la región pacífica, no cuenta con servicios básicos de asistencia, los cuales para este contexto serán reconocidos como derechos básicos sanitarios. Uno de ellos, y a los que no tiene acceso la comunidad, es el del agua potable, viéndose aún más afectados por la actual crisis de la pandemia COVID-19. La principal actividad de los pobladores es la minería artesanal, la cual en los últimos años fue desplazando actividades laborales y tradicionales como la pesca. También es necesario señalar que otra parte de la población trabaja en la minería privada. Algunos de los pobladores son conscientes del daño ambiental que genera esta actividad, a pesar de utilizar técnicas artesanales desarrolladas. Los daños sobre los ecosistemas naturales son considerables. En adición a esto, hace 10 años se ubicó aguas arriba de la vereda una minera de carbón industrial, generando un alto índice de contaminación sobre toda la región. Quienes sufren las consecuencias directas son sus pobladores, pues padecen todas las secuelas de los agentes químicos que son utilizados para la explotación y extracción de minerales, contaminando así la principal fuente hídrica de consumo, generando ciertas afectaciones directas sobre la salud de la comunidad en general e influyendo de manera negativa sobre el acceso a la pesca. Muy bien, aquí tenemos la imagen de la temática general que se va a trabajar. Vamos a iniciar con la química orgánica. En química tenemos dos clases de químicas, la inorgánica y la orgánica. Vamos a ver la orgánica. La orgánica es la que tiene que ver con el carbón. ¿Cómo sé que un compuesto químico es orgánico? Todo lo que se somete a combustión libera CO2 y va a dejar residuos de carbono. Por ejemplo, si yo someto un trozo de madera a la combustión, me va a dejar carbón y va a liberar CO2 como humo, ¿cierto? Si yo someto un plástico a combustión, lo mismo, me va a generar carbón. Pero si yo pongo en combustión una taza de agua en una olla, esa agua no se va a hacer carbón, se va a evaporar, ¿cierto? Como vapor de agua. Quiere decir que esa parte va a ser inorgánica. Muy bien, entonces veamos la química orgánica cómo está organizada. En un grupo están los hidrocarburos. Encontramos los alifáticos y los aromáticos. Hidrocarburos se refiere a la parte de los combustibles. Muy bien, más adelante desarrollaremos estas actividades. Otra función sería la función orgánica, donde podemos encontrar en la estructura, recuerde que aquí voy a hacer una pequeña explicación con un marcador para que podamos mirar. La química orgánica se simboliza o se caracteriza porque está representada por el carbono. Todo lo que tenga carbono va a ser orgánica. Además de eso, generalmente está unida a un enlace de hidrógeno. Muy bien. Pero aquí tenemos una función orgánica que nos dice que es nitrogenada. Entonces, a partir de esto puede ser que lleve nitrógeno o oxígeno, ¿cierto? Porque me dice oxigenadas y nitrogenadas. ¿Listo? Entonces, a esto va a ser acompañado de estos dos elementos.
Y por otra parte tenemos que estos elementos me van a formar biomoléculas. ¿Como cuáles? Como los carbohidratos. Los carbohidratos serían las harinas, o sea, el pan, la pasta, el arroz. Eso es orgánico. Hagan la prueba en su casa. Tiene espaguetis y lo somete a combustión, le va a hacer carbón, ¿cierto? Si usted somete un pan o harina, también le va a hacer carbón. ¿Listo? Es orgánico. Otra parte aquí importantísima, los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son las grasas. Si yo someto a combustión una grasa, obviamente, ella va a ser orgánica. ¿Listo? Los lípidos, grasas. Y también están acá las proteínas, que son formadas a partir de aminoácidos. Todas estas tienen estructura. En su estructura química van a tener carbono e hidrógeno. Y en algunos de esos casos van a ser acompañados de, si son funciones orgánicas, va a tener acompañado de nitrógeno y oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Veamos. Veamos qué nos dice el texto. El petróleo es extraído a través de dos procedimientos. Cracking, es decir, la descomposición de los hidrocarburos más pesados mediante la ruptura de los enlaces entre moléculas de un compuesto a elevadas presiones y temperaturas. Muy bien, entonces en este caso van a usar presiones y altas temperaturas para poder extraer este tipo de hidrocarburos. Y fracking, que es una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo mediante fractura hidráulica. Cuando se refiere a fractura, quiere decir que van a romper con agua hidráulica o rompimiento de las rocas con agua y altas presiones, en la que se usa un cóctel de químicos junto con agua. Cuando habla de químicos son químicos tóxicos, junto con agua y arena a alta presión para poder lograr que el petróleo salga a flote. Luego de la extracción se va calentando el petróleo para obtener los diferentes derivados. A este proceso se le conoce como destilación fraccionada. Veamos los tipos de petróleo resultantes. Doña Rosmilda y algunos ejemplos de sus derivados. Veamos. Petróleo parafínicos. Son de color claro, fluidos y de baja densidad. Veamos la densidad, entre 0,75 a 0,8 gramos sobre mililitros. De estos se extrae gran cantidad de gasolina, querosene y aceites. ¿Listo? Recuerden que la densidad es un poquito baja. El agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. ¿Listo? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que es un poquito más pequeña la densidad que el del agua. Muy bien. Veamos el petróleo asfáltico. Son negros, viscosos, de elevada densidad, 0,9 gramos sobre mililitros. De estos se extrae poca gasolina y aceite combustibles fósil. Recuerden, con la material que se hace pavimentos, la brea, es este tipo de petróleo, ¿sí? O sea, son más densos y el rendimiento para extraer gasolina es baja, ¿cierto? Porque ellos son más viscosos, son más densos. Muy bien, veamos qué nos dice el texto. Enrique dice: alguna vez tuve la oportunidad de leer que en Colombia varios sectores de la sociedad no están de acuerdo con el fracking porque perjudica al medio ambiente y aumenta el problema del calentamiento global. ¿Esto es verdad? Veamos qué le contesta. Sí, es totalmente cierto, doña Rosalinda. El fracking genera riesgos de contaminación del agua tanto por aditivos químicos como por fugas de metano. Y recuerden que el metano es un gas, el gas que van a extraer. O sea, el gas que se extrae de la roca de esquisto. Además de que favorece la generación de sismos. Recuerden, como ellos fracturan la roca, están inyectando los químicos tóxicos. Recuerden que por debajo del agua existen corrientes de agua. Esas las van a contaminar. Además de eso, ellos provocan unos sismos, ¿sí? Porque están metiendo a gran presión esos líquidos. Entonces están contaminando. Y además se libera este gas que estaba por acá, es un gas metano. La fórmula del metano es CH4.
Y este gas es un gas de efecto invernadero. Quiere decir que este sube a la atmósfera y daña la capa de ozono. Quiere decir, recuerden que la capa de ozono, aquí tenemos nuestra tierrita, y esa capa de ozono que nos protege ahí arriba, hay unas capas que nos están protegiendo acá. ¿De qué nos protegen? De que los rayos del sol no pasen directamente. Como este gas metano sube acá, destruye esto, está dejando que el sol pase directamente, y por eso hay el calentamiento global. Quiere decir que la temperatura aumenta. Y profe, ¿eso por qué es malo que aumente la temperatura? Porque recuerden que en los extremos, habíamos dicho que esa era la Tierra, recuerden que en los extremos está el polo norte y abajo está el polo sur. ¿Qué pasa en esos lugares? Existe hielo, o sea, reserva de agua dulce. Al calentarse el planeta, ¿qué quiere decir? Que estos reservas de hielo se van a desleír y se van a hacer agua. Al hacerse agua, ¿qué pasa? Se unen con el agua del mar y aumenta el volumen de agua. ¿Y eso en qué nos afecta? Obviamente va a afectar que las zonas costeras se puedan inundar. Ejemplo, en el departamento de Nariño existe Tumaco, se puede inundar. En Sudamérica existe una isla que se llama Cuba, también se puede inundar, ¿cierto? O las zonas costeras de algunos departamentos, Buenaventura, se puede inundar, ¿cierto? Entonces, San Andrés, por ejemplo, que es una isla, puede desaparecer, ¿cierto? Y obviamente si desaparecen esos lugares van a desaparecer las especies de animales que existen en esos lugares. Por eso es indispensable que nosotros cuidemos nuestro medio ambiente. Veamos, aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos orgánicos comúnmente utilizados. Bueno, pasemos acá. Aquí tenemos el metano, yo les había hecho la fórmula acá, ¿cierto? Voy a volverme, aquí está la fórmula, CH4, y acá me dice nombre y fórmula del compuesto, usos y a qué grupo pertenece. Recuerden que estos son los grupos funcionales, ¿listo? Metano, la fórmula es CH4. Les había dicho que en química orgánica vamos a ver el carbono y el hidrógeno, ¿listo? Quiere decir que aquí tiene un carbono y 4 hidrógenos. Usos del metano, conocido como gas natural o la gasolina para los carros principalmente. Y pertenece al hidrocarburos y son un alcano. Hidrocarburo quiere decir cuando son combustibles. ¿Listo? Cuando escuchan la palabra hidrocarburo significa que va a ser un combustible. ¿Listo? O sirve para producir energía. Propano, CH3H8. Dice, gas para cocinar o combustible industrial de cilindro o canalizado. Hidrocarburo es un alcano. Butano, CH4H10. Gas de cilindro, ese es el propano, es el gas con el cual nosotros cocinamos para cocinar nuestros alimentos. Veamos el butano. Es un hidrocarburo alcano también. Etano, CH2H6, combustible para autos, hidrocarburo alcano. Eteno, CH2, recuerden que aquí miran un doble enlace, CH4. Gas para acelerar el proceso de maduración de vegetales. Huele bien. ¿Por qué dice huele bien? Porque los de acá huelen un poquito mal. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de... se acaba el gas, cambian el cilindro, ahí se puede percibir ese olor que es un poquito desagradable. Hidrocarburo es un alqueno. Alqueno significa cuando tiene dos enlaces. Alcanos tienen un solo enlace, o sea, una rayita de estas. Por eso son alcanos. Veamos, sigo con el texto. Qué interesante, Enrique. He aprendido mucho sobre el carbono y todos los compuestos que puede formar. Cuéntame más. Yo quiero saber si el perfume que uso también es un hidrocarburo o si el vinagre que le pongo a la ensalada también lo es. Con mucho gusto. Te contaré entonces cómo se clasifica el perfume, el vinagre y otros compuestos más. El perfume, en efecto, es un hidrocarburo pero aromático. Recuerden, cuando miremos o escuchemos esta palabrita aromático significa que va a ser agradable, que huele rico, mientras que el vinagre es un ácido, sí, es un ácido
que se encuentra dentro de los grupos funcionales. Te mostraré la siguiente tabla para que te oriente mejor. Veamos aquí. Veamos un ¿sabías qué? Tu ADN, ¿qué es el ADN? El ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Para qué sirve el ADN? El ADN nos sirve para transmitir las características de una generación a otra. Por ejemplo, nosotros nos parecemos a nuestros papás o a nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros abuelos. El ADN es quien se encarga de transmitir esas características, como cuáles: el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, su estatura, la forma de sus ojos, la forma de sus orejas, ¿cierto? Tenemos en la familia una característica que nos permite identificarnos o diferenciarnos de otras familias. ¿Listo? Muy bien. Veamos, dice, el ADN es una molécula orgánica. ¿Qué quiere decir que es orgánica? Pues que tiene en su estructura química carbono e hidrógeno, ¿cierto? Muy bien. Y desenrollado puede dar la vuelta 600 veces. Puede dar hasta 600 vueltas de la Tierra al Sol. Miren ese ADN. Recuerden que el ADN es muy pequeño, pero si lo lograríamos sacar, daría estas vueltas, ¿cierto? Es impresionante las cadenas que tiene en estas estructuras. Veamos acá. Funciones oxigenadas. ¿Cuáles son? Alcoholes y fenoles. Pueden obtenerse por fermentación de frutas. ¿Y la fórmula cuál es? OH. OH. Siempre que ustedes miran un OH va a ser un alcohol. ¿Listo? O sea, el alcohol que a veces se consume en la cerveza, en el aguardiente, en el tequila, en el whisky, en su estructura va a tener esta fórmula. Y recuerden que eso se hace a través de una fermentación. ¿Listo? Cuando les venden alcohol adulterado, no manejan bien esta relación y se produce más oxígeno del que se puede producir y eso causa algunas enfermedades, hasta la muerte o en algunos pacientes la ceguera, ¿cierto? Porque se forma más oxígeno del que debería realizarse. Ácidos carboxílicos, la fórmula es C, doble enlace, un oxígeno y aquí un OH. Ácido acetil salicílico, ¿qué es eso? Es la aspirina. O sea, una aspirina es un ácido carboxílico. Éteres es un C, un anguión, un oxígeno y un carbono. Forma parte de las resinas de plantas. ¿Listo? Hay algunas planticas que a veces suelen botar un tipo de resina. ¿Sí? A veces si usted la toca, a veces es como pegajosa. En otras ocasiones huele rico. En otras ocasiones huele mal, ¿cierto? Eso sería una parte de éteres. Algunas son utilizadas para la industria. Aldehídos, metanal o formanol. Aquí está el aldehído, ¿cierto? Es un hidrógeno, un doble enlace, un oxígeno, ¿listo? Y cetonas son disolventes. ¿Qué es un disolvente? Sirve para disolver productos que generalmente no se los podría realizar con el agua. Recuerden que el agua es un disolvente universal, pero el agua no nos va a poder disolver muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, las grasas no las diluye el agua, sino que en este caso utilizaría un alcohol. Muy bien. Ésteres, cera de abejas. ¿Listo? Y aquí está la fórmula. Veamos las funciones nitrogenadas. Quiere decir que aquí va a haber algún nitrógeno. Amidas, proteínas y hormonas adrenalina. Las hormonas pues sirven para cumplir algunas funciones químicas como crecer, ¿cierto? Aminas, fenilalanina, nitrilos, quiere decir que tiene nitrógeno aquí. Caucho de nitrilo, plásticos, alimentos como las almendras. ¿Listo? Aquí es un ejemplo nomás para que ustedes puedan conocer este tipo de funciones. Listo, vamos a nuestras actividades. La primera dice, consulta a tu profesor o en la biblioteca más cercana o ustedes pueden utilizar el internet, que tenga la posibilidad. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales del fracking? Recuerden que el fracking, ya les habíamos hablado anteriormente, daña al medio ambiente porque fractura la tierra a presión, causa sismos, además de eso ellos inyectan unos químicos, ¿cierto? Y obviamente va a contaminar ¿qué? El suelo, el agua subterránea que pueda pasar por esos lugares que estén fracturando la tierra y va a acabar con la vegetación y
fauna que esté alrededor. Dice, representa mediante un dibujo y una explicación esta práctica registrando en tu bitácora. Entonces ustedes tienen la posibilidad de consultar qué es el fracking. Pueden hacer un dibujo que represente esta mala práctica. ¿Listo? Fácil. Igual, si no saben qué es el fracking, a partir de este video pues lo pueden desarrollar. Vamos a la actividad número 2. Elaboremos perfume. Veamos. Esta es una práctica. ¿Listo? Recuerden que en química, en las instituciones se realizan prácticas. Nosotros vamos a hacer una práctica. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta los materiales. 50 mililitros de alcohol. Profe, ¿de cuál alcohol? Del alcohol que nosotros nos estamos aplicando para desinfectarnos. ¿Sí? Entonces, ustedes en una jeringa pueden medir 50 mililitros de alcohol. O si no tienen una jeringa, pues en una tapita o en una cuchara tratan de medir un poquito de este alcohol y agregan. O 50 mililitros de aceite esencial. ¿Listo? Cualquier aceite esencial que puedan encontrar en la tienda. La planta que más te guste para dar aroma. ¿Cuáles plantas pueden ser? Ejemplo, hay una planta que huele delicioso que es para hacer aromáticas que se llama el cedrón, la hierbabuena, ¿cierto? O en sus sitios donde ustedes residen pueden encontrarse una planta que tenga un olor agradable y la pueden usar. ¿Listo? Muy bien. Un frasco de vidrio. Recuerden, puede ser los frasquitos que vienen las mermeladas, las conservas, esos los pueden utilizar. ¿Sí? U otro frasco que sea de vidrio. Vamos a ver, hasta ahí los materiales no están difíciles de encontrar, ¿sí? Están fáciles. Primero, ¿qué vamos a hacer? Toma 50 mililitros de alcohol o 50 mililitros del aceite esencial. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos. 2. Macera o tritura las hojas de la planta que elegiste con un poquito de agua. ¿Sí? La van a triturar, ¿sí? Con lo que ustedes tengan a la mano, o con lo que ustedes puedan realizarlo. ¿Sí? Generalmente el laboratorio o esta práctica se recomienda hacerla en la cocina, ¿cierto? Porque es parecido al laboratorio en el que se trabaja en química. Bien. Y vamos. Debes triturar la planta que se eligió con un poquito de agua. Terminado esto, agrega alcohol o el aceite, solo uno de los dos a la mezcla y revolver. Recuerden, tiene que ser alcohol o el aceite esencial, no los dos, ¿sí? 1. 3. Poner la mezcla en un frasco, agitar y dejar en un lugar fresco y oscuro, preferiblemente durante 15 días. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Listo? Cuando estén haciendo el procedimiento, toman su fotografía y la envían como evidencia a cada uno de sus tutores. Y vamos por el último punto. Cuarto, por último, filtrar el contenido, dejar reposar unos días más y aplicar. Disfrútalo. No olvides registrar esto en tu bitácora. ¿Listo? Entonces esto lo pueden filtrar. Si quieren pueden utilizar una prenda de vestir para realizar este filtrado. ¿Listo? Porque recuerden que ustedes van a triturar la plantica que eligieron y ahí les va a quedar partecitas que no van a querer utilizar. Tiene que dar solamente la parte líquida. ¿Listo? Vamos al tercer punto. Este es sencillo. Al frente de la siguiente lista de compuestos orgánicos, indica qué tipo de compuesto es, busca tu función y escríbela. Entonces esto tienen que pasarlo al cuaderno, ¿cierto? Cera de abejas. Acá decía que era la cera de abejas. Miren, por acá decía. ¿Listo? Por acá decía la cera de abejas. Sí, cera de abejas. Es un éster. Miren, aquí ya está la tarea. ¿Listo? Es un éster. ¿Listo? Es un éster. Ya está la primera. Gas natural. Por acá también les decía que era el gas natural, ¿cierto? Por acá también. Creo que por acá lo leí. Sí, por acá estaba el gas natural, el cocinar. ¿Listo? Si no lo quieren así como una función, pues había dicho que era un hidrocarburo. Vinagre.
también estaba por acá atrás, ¿cierto? El vinagre, por aquí yo lo leí, aquí lo buscan. Recuerden que todas las respuestas generalmente están en los datos que nosotros les damos. El petróleo y el alcohol. El alcohol pues va a ser una función de alcoholes, ¿cierto? Está muy sencillo, muy sencillo. Muy bien, pasamos a la cuarta actividad. Dice, con la ayuda de tu maestro, registra en la bitácora las temperaturas a las que son destiladas las siguientes compuestos orgánicos. Destilado quiere decir que lo van a someter a un proceso químico y lo van a obtener. El gas metano. El gas metano generalmente se destila entre menos 165 grados centígrados o hasta 0 grados centígrados. Son temperaturas muy bajas. El aceite del carro, o sea, el aceite para lubricar, generalmente se trabaja entre los 150 y 400 grados Celsius. Miren, son temperaturas muy altas, demasiado altas. Si ponemos en comparación, el agua hierve a los 100 grados Celsius aproximadamente. Y miren que para obtener esto se necesita de 150 a 400, que son temperaturas muy altas. Cocinol, ¿qué es el cocinol? Son derivados de los hidrocarburos. En algunas partes yo encontré que se destila a menos 42 grados Celsius. O sea, son temperaturas muy bajas. El benceno, ¿sí? También es otro tipo de... Si lo utilizamos o si lo abrimos es un gas tóxico. Este se puede destilar a 5.5 grados Celsius. Es una temperatura muy baja. El betún, ¿cierto? El betún aproximadamente es de 100 grados Celsius. ¿Listo? Busca 5 ejemplos de los diferentes grupos funcionales. Ya vamos para la quinta. Con su respectiva función y relaciónalas. Por ejemplo, si yo busco los alcoholes, ¿qué es un alcohol? Pues es un disolvente en la aplicación de estos, ¿no? Los alcoholes se los puede utilizar como disolventes, como perfumes, como bebidas, ¿sí? Otra función, los ésteres. Recuerden que los ésteres liberan aromas, ¿sí? En los jabones. Los aldehídos son resinas, se los utilizan en los plásticos, en los solventes, en las pinturas. Las cetonas también pueden ser en la fabricación de explosivos, de pinturas, de perfumes. Los ácidos carboxílicos en las bebidas carbonatadas. Las bebidas carbonatadas son las que tienen gas, ¿sí? Cuando usted destapa una gaseosa, ella libera un gas, ácido carbónico que tiene ahí, listo, para ayudarla a conservar. Bueno, y este gas no es tan bueno, ¿cierto? Por eso a veces los médicos recomiendan no consumir muchas de estas bebidas carbonatadas. En aceites, también en la elaboración de queso. Endulzantes también sirven. Las aminas, inhibidores de corrosión, se sirven para que no se dañe la pintura, para que no se pueda hacer usos corrosivos que generalmente se hacen en los metales. Bueno, y así podrían dar ejemplos. ¿Listo? Con esto finalizaría el video tutorial. Si tienen cualquier duda, pueden comunicarse con su respectivo tutor y él los estará apoyando.